Cordial saludo, yo explicaré el punto 4 A, B y C. Según información otorgada por la Secretaría Distrital de la Mujer, en los horarios nocturnos en donde más se atienden casos de violencia hacia las mujeres, se ha identificado que entre las 7 p.m. y las 7 a.m. se reciben en promedio 6 llamadas cada hora solicitando apoyo a través de la línea púrpura. A. ¿Qué condiciones se deben cumplir para que esta situación sea moldeada por una distribución Poisson? Las condiciones con las que se debe cumplir para que la situación deba ser moldeada deben ser: las llamadas ocurren de manera independiente, tenemos independencia, tenemos un promedio de llamadas aproximadas de 6 llamadas por hora. Este intervalo no cambia, por lo cual tenemos una tasa constante, tenemos un número de llamadas por hora, los llamamos eventos discretos. No es probable que ingrese más de una llamada en un solo instante. Esto es una probabilidad remota, no tenemos simultaneidad. B. ¿Cuál es la probabilidad de que se reciban 2 llamadas en una hora solicitando ayuda? Basándonos en la fórmula de Poisson, que es P de X igual a K igual a E menos lambda por lambda a la K sobre K factorial. Ahora tenemos que K es igual a 2 llamadas en una hora, o que 6 llamadas o 6 llamadas totales. Reemplazamos. P es igual a X, X igual a 2 igual a E menos 6 por 6 por 2 dividido 2 a la factorial igual a E menos 6 por 36 dividido 2 igual a 18 menos E menos 6. Tenemos que el 36 sale de multiplicar 6 por 6 igual a 36. Luego simplificamos 36 dividido 2 igual a 18. E es una constante que es igual a 2,718. Ahora lo planteamos así. E menos 6 igual a 1 dividido E por 6. Ahora calculamos. E menos 6 aproximado 1, 403.43 aproximado 0,00248. Puntuaciones de índice auxiliar. Vamos a multiplicar Px igual a 2 igual a 18 por 0,00248, 18 por 0,00248 igual a 0,04464, que es P igual 0,0446404, multiplicado por 100 nos daría 46%. La respuesta sería: la probabilidad de recibir 2 llamadas en una hora es de 4,46%. C. ¿Cuál es la probabilidad de que se reciban máximo 6 llamadas en una hora solicitando ayuda? P igual a X menor o igual que 6 igual a P0 más P2 más P3 más P4 más P5 más P6. Es decir, que suman la probabilidad de que ocurra el hecho entre 0 y 6 llamadas. P X igual a K igual a E menos 6 por 6 por K dividido K. Ya se sabe que E menos 6 es igual a 0,00248. Ahora vamos a calcular cada probabilidad. P0 igual a 0,00248, P1 igual a 0,01487, P2 igual a 0,04462, P3 igual a 0,08924, P4 igual a 0,013385, P5 igual a 0,16062. Teniendo en cuenta estos valores, los vamos a sumar. Px menor o igual que 6 igual a 0,00248 más 0,01487 más 0,04462 más 0,08924 más 0,013385 más 0,16062 igual a 0,6063. Px menor o igual que 6 aproximado a 0,6063, que es igual a P igual 60,6%, que la respuesta sería: la probabilidad que se reciban máximo 6 llamadas en una hora es del 60,6%. Muchísimas gracias. Probabilidad de recibir al menos 4 llamadas, lo que significa 4 más. Para resolverlo, primero calculamos la probabilidad acumulada de 0 hasta 3 llamadas, sumando cada probabilidad individual, lo que nos daría un resultado de 6. Sería la probabilidad de 0 llamadas, que es de 0,00248, la de recibir una llamada, que es de 0,01487, la de recibir 2 llamadas, que es de 0,04462,
y la de recibir 3 llamadas, que daría un resultado de 0,08924, y sumando todo esto nos daría un resultado de 0,1512. El resultado de 0,1512 representa la probabilidad de recibir menos de 4 llamadas. Como nos piden al menos 4, aplicamos el complemento de 1 menos 0.1512, que nos da igual a 0.8488, es decir, 84.88%. La pregunta nos pide calcular e interpretar la desviación estándar en la distribución Poisson. La fórmula es muy simple. La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de lambda. Reemplazamos raíz cuadrada de 6, que nos da aproximadamente 2.45. ¿Qué significa este 2.45? Significa que el número de llamadas por hora no siempre es exactamente 6, sino que varía aproximadamente 2.45 llamadas de este promedio. En la práctica esto quiere decir que en algunas horas pueden llegar 4 llamadas, en otras 6 y en otras hasta 8 llamadas, pero siempre cerca de 6, pero con una variación natural. Esto es clave para la gestión de la línea púrpura. El personal debe estar preparado no solo para el promedio de 6 llamadas, sino para atender hasta 8 llamadas en los momentos de mayor demanda. Concluyendo, en estas dos preguntas aplicamos los conceptos clave de distribución Poisson. El complemento para calcular probabilidades de al menos un valor y la raíz cuadrada de lambda para obtener la desviación estándar. Puntaje máximo de 205 en la prueba. Los datos que nos da el enunciado: un promedio de 223, una desviación estándar del 23,4% y el puntaje a evaluar de 205. La pregunta nos pide cuál es la probabilidad de que el máximo puntaje sea de 205. Entonces vamos a utilizar la fórmula que dice Z igual a X menos promedio dividido en la desviación estándar. Reemplazamos los datos. Entonces Z, 205 menos 223 dividido en 23,4 es igual a menos 18 sobre 23 o dividido en 23,4, que nos da menos 0.77. El siguiente paso es buscar este resultado en la tabla brindada en la clase por el profesor. Entonces nos queda P de X menor o igual a 205 igual a 0,2206, pero lo debemos pasar a porcentaje. Para pasarlo a porcentaje lo multiplicamos por 100 y nos daría 22,06. En este caso, entonces la respuesta hay un 22,06% de probabilidad que un estudiante saque 205 puntos o menos. Esto para el punto A. Para el punto B nos dice cuál es la probabilidad que obtenga un puntaje de al menos 240 puntos en la prueba. Tenemos los siguientes datos: promedio 223, desviación estándar del 23,4 y un puntaje de 240. ¿Qué nos pide la pregunta? ¿Quiénes pueden sacar un puntaje de al menos 240? Entonces P de X mayor o igual a 240. Vamos a usar la siguiente fórmula: Z igual a X menos promedio dividido en la desviación estándar. Reemplazamos los datos. Z igual a 240 menos 223 dividido en 23,4, eso es igual a 17, nuevamente dividido en 23,4, igual a 0,73. Nuevamente buscamos el valor en la tabla. Ahora debemos ajustar porque nos da mayor o igual, y esto debe buscar menor o igual. Para esto realizaremos el siguiente proceso: P de X mayor de 240 igual a 1 menos P de X menor o igual a 240. Vamos a hacer la operación: 1 menos 0,7673. Y lo mismo, lo vamos a multiplicar por 100 y esto nos da un resultado de 23,27%. Teniendo en cuenta la pregunta, entonces la probabilidad de que obtengan un puntaje de al menos 240 es de 23,27. Gracias, profe.
que es de 23,4 y la probabilidad es el ítem que tenemos que hallar. Para este ejercicio tenemos que ver que nos pide un intervalo, por lo tanto debemos tener en cuenta lo siguiente, que P es igual a 200 menor X menos, menor que 230 es igual a PX menor que 230 menos P, que es X menor a 200. Aquí tenemos la probabilidad entre 230 y 200. Calculamos Z, para 200 Z es igual a 200 menos 223 sobre 23.4, que eso es igual a menos 23 sobre 23,4 y eso nos da un valor de 0,98. Ahora vamos a calcular 230, realizamos lo mismo, realizamos la misma operación, cambiamos valores y esto nos da un valor de 0,30. El paso a seguir es buscar estos valores en la tabla y ya de acuerdo tenemos estos valores. Entonces tenemos al 0,16 y el 0,61. Ya de acuerdo a lo otro, tenemos que restar las probabilidades. Entonces, entonces empezaríamos con P por 200 es menor que X menor que 230. Eso es igual a 0,6179 menos 0,1635 y eso nos da un valor de 0,4544. Luego lo pasaremos a un porcentaje y nos da como resultado el 45,44%, que son los estudiantes que pueden tener un puntaje mayor o menor de 230. Aquí en el punto D, ¿qué puntaje debe tener un estudiante para ser clasificado como desempeño muy alto? El promedio sería de 223, la desviación estándar sería de 23,4. Debemos entender que el puntaje de un estudiante debe ser clasificado por un desempeño muy alto y ese sería solo del 10%. Entonces, ya como tenemos el 10% que serían los estudiantes con el desempeño más alto, los restantes obviamente serían del 90%. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, debemos ubicar el valor de Z en 0,90 y esto nos arroja un valor de Z aproximado de 1,28. Ahora debemos pasar de Z a X utilizando la siguiente fórmula. X es igual a mu más Z sobre por la desviación estándar. Reemplazamos los valores con los datos que tenemos y esto nos arroja un valor de X de 252,95. Entonces, esto ya nos arroja como resultado que un estudiante para poder clasificar en un desempeño muy alto debe obtener un puntaje de 253. Más bajos de la prueba. Entonces lo que estamos buscando es el puntaje hasta donde llega ese 30%. En estadística, eso lo escribimos así: la probabilidad de que el puntaje sea menor o igual a un valor X es igual a 0.30. Con eso ya tenemos el planteamiento listo y pasamos a resolver. Bueno, después del planteamiento de la pregunta vamos a pasar a la resolución. Entonces, resolvemos en dos pasos bastante claros. El primero es buscar el valor de la Z en la tabla de distribución normal. Como tenemos una probabilidad de 0.30, buscamos ese valor en la tabla y el resultado más cercano que encontramos es la Z. Igual a menos 0.52, ese signo negativo es muy importante porque nos confirma que el puntaje que buscamos está por debajo de la media, lo cual tiene todo el sentido ya que estamos hablando del 30% más bajo. ¿Ya? Entonces, el segundo paso es convertir ese valor de Z en un puntaje real. Para eso usamos la fórmula inversa de la distribución normal que dice el puntaje X es igual a la media más el valor Z multiplicado por la desviación estándar. Reemplazamos con nuestros datos el puntaje X
que es igual a 223 más es menos 0,52 multiplicado por 23.4. Primero resolvemos la multiplicación, o sea, 0.52 por 23.4 nos da 12.17. Como el valor de z es negativo, ese resultado se resta. 223 menos 12,17 es igual a 210,83. Redondeamos el resultado final, que es 211 puntos. Entonces, ¿qué nos dice ese resultado? Que un estudiante que obtenga 211 puntos o menos en la prueba de Saber Pro está dentro del 30% con los puntajes más bajos y queda clasificado en el nivel de desempeño bajo o muy bajo. Bueno, en otras palabras, literal, este puntaje es la señal de alerta de que nos indica que estudiantes necesitan mayor apoyo, por ejemplo, acompañamiento académico, etc. Bueno, y ahorita vamos al planteamiento de la pregunta F, que nos dice ¿qué puntaje obtienen los estudiantes categorizados con rendimiento alto? Entonces aquí, a diferencia de la pregunta anterior, aquí no buscamos un solo puntaje, sino pues un intervalo, es decir, un puntaje mínimo y un puntaje máximo que define ese grupo, por decirlo así. Y para entender por qué necesitamos dos puntajes, pues volvamos a la clasificación. El grupo de rendimiento muy alto es el 10% superior, lo que significa que ese grupo empieza en el percentil 90. Bueno, el grupo de rendimiento alto es el 20%, que está justo debajo. Entonces ese grupo va desde el percentil 70 hasta el percentil 90. Por eso necesitamos calcular dos límites. Para el límite inferior buscamos la probabilidad de 0,70 y para el límite superior buscamos la probabilidad de 0,90, digámoslo pues en este caso de nuestro ejercicio. Consultamos la tabla de distribución normal y encontramos los dos valores de z. Para una probabilidad de 0,70 el valor de z es aproximadamente 0,52. Para una probabilidad de 0,90 el valor de z es aproximadamente 1,28. O sea, hay que notar que los dos valores son positivos, lo que nos confirma que ambos puntajes están por encima de la media. Eso tiene todo el sentido porque estamos hablando de un grupo alto. Bueno, y con esto terminamos el punto 5. En estas dos últimas preguntas aplicamos la distribución normal de forma inversa. Partimos de un porcentaje, buscamos el valor de la z en la tabla y usamos la fórmula x igual a la medida más z por la desviación estándar para encontrar el puntaje. Pues es como saber de antemano qué nota necesitamos para pasar un examen, por ejemplo. Espero que haya quedado claro y muchas gracias.